El Señor los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor esté bendiciendo sus hogares. Y en esta tarde yo quiero hablar de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En otra ocasión dije que Jesús es el camino y estudiamos sobre eso. Hoy quiero estudiar sobre la verdad. Jesús es la verdad. Y en esta tarde quiero orar para bendecir esta palabra y para bendecir también sus vidas. Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por lo que nos das a diario, Señor. Te pido, Señor, por cada familia que tú la bendigas, que le des bendición, Señor, en gran manera, Señor, y que nada le falte, Señor, porque tu palabra dice que nada le falta a los que te temen. Señor, acláranos esta palabra, danos luz sobre ella, Señor, para que podamos entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz también. O sea que cada cosa, cuando llega a su presencia, no puede quedar nada oculto, porque Él es la luz. Así que vamos a leer Juan 14, 6. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, acá Él está diciendo que no, la verdad no es algo, sino alguien. Él es la verdad. Y estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos donde la verdad no es lo que abunda. La verdad es la primera que ha caído en esta guerra. Dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y eso lo tenemos comprobado. Yo creo que la segunda víctima es la justicia. Pero sabemos que cuando se desata algo, lo primero que hacen es ocultar toda la verdad. Y entonces empieza a haber un caos, porque si uno supiera la verdad, entonces podría hacer algo, pero uno dice una cosa, otro dice otra. Son tiempos de tanta mentira que cuesta identificar cuál es la verdad. Y es una mentira que es tan grande que uno dice, ¿será? No puede ser mentira, porque nadie puede inventarse algo como esto. Entonces uno dice, tiene que ser verdad. Y a alguien le interesa la mentira en este tiempo. Hemos visto que hay países que han ocultado sus muertos, como China, por ejemplo. O sea, si vemos que Estados Unidos tiene más de 100.000 muertos, podemos entender que China no tuvo 3.000 y algo como dijo. Entonces hay países que le interesa que no se diga la verdad. Hay otras personas que están diciendo que la cifra de muertos se está inflando, que no son tales los muertos, que no es tal la enfermedad, que es una enfermedad inventada, que es algo que se ha creado, como una psicosis que se ha creado para desestabilizar la sociedad. Pero no tiene mucho sentido. Hay otros, por ejemplo, en el país donde yo vivo, España, que sabemos que lejos de inflarse la cifra, se ha dicho que son menos los muertos de los que en realidad son. Acá decimos que puede haber unos 28.000 muertos oficialmente, pero extraoficialmente se dice que hay 42.000 muertos. Y está comprobado, solo que no es oficial. Entonces, hay países también que están diciendo que ellos no tienen la infección, que el coronavirus no está en sus países. Y estaba viendo que están sacando sus muertos a la noche para que nadie los vea y están amenazando a sus familias para que no lo digan, porque no quieren que se sepa que el país está infectado. Tienen sus fronteras abiertas, sigue la normalidad como si no pasara nada, pero ahí están mintiendo porque se sabe, ya se ha descubierto que ellos sacan sus muertos por la noche. Hasta Twitter estábamos viendo que advirtió, puso un comunicado, que no todo lo que dice el presidente Trump es verdad.
Y entonces él ahora, Trump va a poner acciones legales contra Twitter, porque está diciendo que el presidente está mintiendo. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente? Alguien me preguntó una vez si nosotros, los hijos de Dios, podemos identificar cuál es la verdad en este tiempo. Y lo cierto es que cuesta identificarla porque no se dice, no hay una información fiable. O sea, podemos saber nosotros en qué tiempo estamos viviendo porque la Biblia lo dice, pero no podemos saber con certeza porque la información no es fiable. Ahora, en la palabra de Dios dice, en Amós 3, 7, 8, dice que no hará nada Jehová Dios sin que se lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, dice que él no va a hacer nada sin que le revele a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Porque entonces puede empezar también una psicosis a decir, tenemos que buscar un profeta para que nos diga qué le reveló Dios en este tiempo. Yo creo que cuando habla de profetas, la profecía más segura es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, alguien que tenga la capacidad para entender la palabra es un profeta. Si alguien te está diciendo, estos son los tiempos finales, porque está pasando todo lo que dice la Biblia que va a pasar, ese es un profeta. Dios está revelando, porque no a todo el mundo le revela su palabra. Y cuando hablo de revelar, podemos imaginar una habitación oscura donde no se ve nada, pero de pronto alguien enciende una luz y se puede ver todo lo que hay en la habitación. Sillas, mesa, cama, lo que haya en la habitación. Cualquier objeto con una luz potente se puede ver todo lo que hay en esa habitación. Así es como el Señor nos revela. Él nos da luz, porque yo le decía que aparte de ser la verdad, el Señor es muchas cosas, pero también es luz. Y la luz no deja nada en oculto. La mentira, sí, se trabaja en lo oculto. La persona que quiere engañar, que quiere mentir, que quiere hacer que la sociedad no sepa, porque estas son mentiras grandes, ya no hablamos de mentiras de esas que se dicen a diario y que no son dañinas aunque toda la mentira es pecado, pero cuando ya daña a terceros, cuando ya empieza a provocar en la gente miedo, terror diría yo en este tiempo, porque hay gente que tiene mucho miedo en este tiempo, porque quizás tenga alguna patología. Yo he visto que el mismo patrón que se dio acá en Europa, ahora nosotros estamos saliendo, gracias a Dios, de la pandemia, pero ahora lo veo en América. Yo miro muchas noticias de América, porque tengo mi familia en América, en Argentina. Entonces, miro mucho, me interesan mucho las noticias de Brasil, de Chile, de Perú, y veo cómo la gente tiene miedo, pero a pesar de eso sale a las calles porque tiene hambre también. O sea, hay miedo sobre la enfermedad, pero también hay hambre y hay necesidad de salir a la calle. Entonces se hace una cosa muy fea que está superando ya a las familias. Se hace como una incertidumbre y la gente ya no da más en los países como América, que se vive al día, que se vive del trabajo diario. Entonces, ante tanta mentira, la gente no sabe qué hacer. Yo he estado escuchando gente que está diciendo esto es una mentira, nos están engañando, nos están diciendo que viene la enfermedad. Cuando ya queremos liberarnos, salir a la calle, nos dicen hubo tantos contagios, tantas muertes, y aumentaron y otra vez nos mandan para atrás. Y entonces la gente no sabe qué hacer. Hay mucha mentira. Pero sabemos que la Biblia nos habla de estos últimos tiempos y la palabra de Dios es veraz. Entonces nosotros podemos ver que si nosotros estamos en Jesús,
vamos a tener la verdad. Y no solo vamos a tener la verdad, sino que vamos a tener la paz y la tranquilidad que necesitamos para vivir en este tiempo. Porque cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios, sabemos que aunque vengan enfermedades, el Señor es Jehová Rafa, nuestro sanador. Cuando creemos que viene hambre sobre la tierra, Él es Jehová Jireh. Él nos provee de todo lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, cuando se nos empieza a revelar la verdad que es Jesucristo, empezamos a dejar de temer, empezamos a conocerlo a Él, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. O sea, seremos libres de tanta incertidumbre, de tanta mentira, de tanta cosa que hoy está atando a mucha gente, que está causando caos en los países, porque nosotros vemos que hay manifestaciones por todos lados, y es que la gente ya está harta de todo esto. Y esto no para acá. La gente va a seguir padeciendo, la gente va a seguir estando en incertidumbre, porque ahora viene la economía, las empresas empiezan a cerrar las fábricas de automóviles. Acá cerró una muy grande y ya hay mucha gente en la calle y ya hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar con esta gente que perdió su trabajo? Hay más gente buscando trabajo, hay más gente que va a pasar necesidad, y son cosas que estamos viviendo que nunca habíamos imaginado vivir. En este año se nos vinieron todas las cosas encima, y por eso hay tanta angustia y tantas cosas que solo si acudimos a Dios podemos dejar de sentir todo esto. Si vamos a la verdad, que es Él, podemos dejar de sentir todo esto. Él no hará nada sin que nos revele a nosotros. No va a hacer nada, eso lo tenemos que tener claro. O sea, no podemos decir, esto nos va a agarrar de sorpresa, nos va a agarrar... No, yo creo que hemos estado, yo misma he hecho 2 predicas antes en la iglesia, antes de que pasara esto, y hoy la escucho y yo digo, Señor, la verdad que me estabas revelando, la verdad que estabas hablando por mi boca. He escuchado las prédicas que hice al final de año y me di cuenta que el Señor me había hablado ya antes. Entonces, Él nos dice lo que va a pasar. Entonces, confiemos en Él, busquemos la verdad, que es Él, porque la verdad, como les decía, no es algo, no es una cosa, sino es alguien. Él es la verdad, Él es la vida y Él es el camino. Así que yo te dejo esta palabra y espero que busques de Él para que te quites toda esa amargura, toda esa incertidumbre, todo lo que ha causado este tiempo, y que puedas empezar a vivir una vida más relajada, más confiada en Dios, porque Él no va a dejar que te falte nada. Que el Señor te bendiga.